Bien, señores, tenemos el placer de contar con la presencia de José del Toro, médico, neuropsicólogo y teólogo, Estanislao de la Cruz, pastor que ejerce en San Cristóbal, y un amigo querido de toda la vida, con experiencias muy bien vividas en todos sus años con el que cuenta. Mi querido amigo don Braulio Portes, que por cierto, además de banquero que fue durante sus primeros 20 años de trabajo, también fue productor de televisión. Sí. Él hizo un programa infantil y religioso que se llama El Tren de Don Papiro. Le damos la bienvenida y quiero ratificar que a Estanislao de la Cruz, pastor en San Cristóbal, y al doctor Portes, nosotros nos comprometemos a temas de este tipo, tratarlos. Tenemos hoy que aprovechar a José del Toro, que es médico, neuropsicólogo y que no vive aquí, vive en Puerto Rico, para tratar ese tema tan difícil como la teología y la mente. Tampoco vamos a entrar en temas específicos, no en términos generales. Doctor del Toro, ¿usted es médico originalmente o es un psicólogo originalmente? Neuropsicólogo. Pero primero, ¿qué fue? Psicólogo clínico. Sí, psicólogo. Usted sale de la psicología. Bien. Psicólogo clínico. Clínico, ¿verdad? Clínico. Bien. Clínico. La teología, a veces, cuando vemos un profesional de la mente, psiquiatra o psicólogo, que dice al final y teólogo, pensamos algo que yo a don Papiro a veces se lo decía, digo yo, encontró al Señor después de viejo. Realmente, ¿ese fue un producto de experiencia o un toque que le dio Dios para que usted entre en el área de la teología? En realidad, yo me crié dentro de la iglesia con unos padres que eran sumamente activos. Mi padre se podía decir que era un teólogo y mi madre era una educadora, la cual me enseñó ciertos principios dentro de la teología, dentro de la iglesia, y a medida del desarrollo yo fui entendiendo que la humanidad necesita tanto a Dios como necesita una buena salud mental. Entonces es ahí donde combinamos el concepto teoclínico, que es más bien una combinación entre la fe y la ciencia. Licenciado, nosotros presenciamos una exhortación que en una ocasión hizo un director de la Dirección de Control de Drogas. Nos encontró raro porque dijo que la mejor forma de combatir ese mal ya en adictos es la religión. Yo voy entonces a la psicología. Es cierto que el mejor psiquiatra para fines de tranquilidad de conciencia, de hacer el bien, de seguir esas normas, es la religión. De hecho, yo no diría que la religión, pero sí Dios es la alternativa. Sin embargo, no podemos tampoco ignorar las situaciones y las necesidades, tanto psicológicas como fisiológicas, como sociológicas, del individuo. El individuo es un ser dimensional, el individuo no es solamente un ser espiritual, es un ser físico, es un ser emocional, es un ser social y desde luego es un ser espiritual. ¿Hasta dónde la vida está regida por áreas que nosotros no podemos controlar? Es decir, hay áreas de nosotros que son dictaduras. Por ejemplo, la fisiología nos esclaviza. Usted no puede negarse a dormir, no puede negarse a comer, porque el hambre, las necesidades fisiológicas, usted tiene que hacer cosas, no puede negarse a crecer ni a morir. Si las principales cosas de la vida son dictadas, decía en la pausa Braulio,
que Dios controla parte de eso dando pauta, pero yo creo que la vida es una dictadura en términos generales. ¿Es así? Bueno, la vida es complicada en todos los ámbitos. Y el ser humano tiene que saber cómo vivirla. Y por eso es que necesitamos la información. ¿Y por qué la hicieron tan complicada y dejaron tantas cosas sin explicar, licenciado? Lo que sucede es que el hombre mismo las complica. Nosotros nacimos en un estado de inconsciencia. Y el hombre, a medida del desarrollo, va complicándose la vida. Y muchas veces las complica a un punto donde tampoco puede solucionarlas. Y habló, por ejemplo, del trastorno adictivo, el trastorno de la drogadicción, que es una patología severa. El ser humano que desarrolla unas adicciones se le hace muy difícil luego salir de ese estado adictivo. ¿Y la religión puede en un momento dado ser una adicción? Cualquier cosa puede ser una adicción, el café puede ser una adicción, hay muchas cosas que pueden ser una adicción. Yo parto del criterio de que el hombre no necesariamente necesita una religión desde un punto de vista sistemático. El hombre necesita a Dios, el hombre necesita la fe. Ahora mismo podemos ver dentro de las recomendaciones de la salud mental, en la Asociación de Salud Mental Americana, están recomendando a todos los profesionales de la salud que estimulen a sus pacientes a desarrollar la fe y a ir a la iglesia. Bueno, cuando llegan a ser pacientes, pero usted tocó un tema al principio, que era la salud integral o la personalidad integral. Es decir, que no somos solamente una sola cosa, somos un conjunto de elementos que tenemos que estar preparados para ponerla, como la música, el arte de bien combinar los sonidos del tiempo. Así es la vida usted tiene que vivirla por etapas y con realidades. Realmente la neuropsicología enseña eso. La neuropsicología ayuda a poder evaluar los trastornos de conducta que tiene que ver con funcionamiento del cerebro. Es decir, que usted no es un pastor, usted es un neuropsicólogo. Yo soy un neuropsicólogo que soy cree pastor. En la teología. Bien. Licenciado, ahorita estábamos hablando de la atención primaria. ¿Cuáles pacientes son remitidos a su consultorio? Bueno, pacientes, en mi área, yo trabajo la adiccionología y estoy certificado como adiccionólogo en los Estados Unidos y Puerto Rico. Trabajo el área forense, porque estudié el área forense de la psicología, y desde luego soy un neuropsicólogo. Esas son 3 especialidades en las cuales yo estoy certificado. De la escuela que usted, siguiendo eso, ¿la homosexualidad para ustedes son una enfermedad o un tercer sexo? La homosexualidad, todas las conductas son aprendidas en su mayoría de los casos. Y claro, cuando tratamos usted sabe que hay una genética, hay problemas de cromosomas. Exacto, pero todo lo que es genético puede tener una modificación a través del medio ambiente en que nosotros nos desarrollamos. Pero no necesariamente al consultorio del licenciado del Toro tiene que ir una persona con problemas de tipo religioso. Puede ser un adicto, puede ser... ¿Qué forense? Hay que estar muerto para que usted... No. Pero en el área de la psicología, la psiquiatría forense, se tratan los trastornos que llevan a la persona a una conducta violenta y se examina cuál era el estado mental de esa persona al cometer tal acto. Entonces, en esa área forense, el psicólogo forense o el psiquiatra forense es un recurso al sistema jurídico para poder determinar el estado mental de esa persona al hacerlo. Y qué responsabilidades desde el punto de vista jurídico. Usted sabe que hay psicología clínica y hay psicología social,
Y yo quiero que Estanislao de la Cruz, que es pastor en San Cristóbal, y don Braulio, que se maneja con otro blanco de público en su vida, nos digan si realmente los problemas que tiene el país ahora mismo ameritan que se examine la psicología social del san cristobalense, por ejemplo, Estanislao. Evidentemente que usted, don Julito, es una persona muy promiscua y ganchosa hasta cierto punto. Porque, mire, la psicología social, que tiene que ver con el comportamiento del individuo en la sociedad, los políticos la han marcado, y hay que decirlo así. Hemos tenido a lo largo de la historia de nuestro país diferentes ideologías políticas. De hecho, tuvimos dos tiranías, la de Lilí, la de Trujillo, que surgieron estos dos dictadores como producto de que la democracia en un momento determinado no funcionaba. Y evidentemente todo eso influye de una manera negativa o positiva en la mentalidad de los pueblos. En la mentalidad de los pueblos y evidentemente en la psicología social. Bien, yo creo que el pastor Estanislao de la Cruz ha tocado un punto que puede ser hasta una agenda de trabajo, que es la incidencia de los políticos, pero ahorita tenemos un político que encontró al Señor y en su partido le puso cristiano al final, que es el PQDC, ahorita viene. Sin embargo, Estanislao, don Braulio tiene una particularidad, y es que él ha tratado de que las mismas religiones no afecten el buen entendimiento social de las personas, porque tradicionalmente esto fue colonizado por España, nos trajeron en la carabela a las casas y a Montesino. Entonces, dominicano es católico, pero resulta que vino la ocupación americana y trajeron los evangélicos y las otras tendencias religiosas. Correcto. Entonces eso creó, en vez de ser unidad, creó competencias religiosas por algo que uno no se explica, no sabemos por qué. Don Braulio, usted ha trabajado en el ecumenismo muchísimo, entiende que las religiones tienen un común, lo principal es común, no es diferencia. Más bien ha trabajado en las coincidencias, no es la diferencia. Eso ya no es posible, ¿verdad? Mira, las religiones tienen mucho en común. Por ejemplo, el problema nuestro es católico, evangélico, principalmente. Y aún las otras sectas, etcétera, concuerdan en esto. Todos creemos en Dios. Como el pueblo judío. Jesús le decía, ustedes creen en Dios. Yo siempre he dado crédito a la Iglesia Católica de que enseñó a este pueblo a creer en Dios. Y eso es un activo, eso es un activo. Yo diría que eso es lo que nos ha sostenido como nación, a pesar de todas nuestras enfermedades y todos nuestros problemas. Esa fe que el dominicano tiene. Es que no tenemos otra salida. Bueno, gloria a Dios por eso. Otros han buscado el comunismo, el marxismo, que sé yo qué. Tienen su Dios, tienen su Dios que tiene otro nombre. Sí, pero nosotros estamos hablando de otro Dios, no de una idea. No estamos hablando de una idea, estamos hablando de un Dios que se ha revelado en la historia. Hombre, todos los pueblos han tenido su Dios, hombre. Bueno. Hay lo que se cree en dioses y se llaman dioses, pero estamos hablando de Dios con mayúsculas, ¿verdad? Ahora bien, ese es el terreno común. Pero ¿qué le decía Jesús al pueblo judío, que era un pueblo que creía en Dios totalmente? Le decía, ustedes creen en Dios, crean también en mí, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Dónde está la diferencia? Ahí mismo, en ese punto, es que está la diferencia entre católico y evangélico. Bien. El evangélico cree en Dios, pero el evangelio tiene su fe puesta
en Jesucristo. Pero Dios hoy, en su casa. que era la pregunta, hoy las diferencias entre religiones está trayendo problemas sociales en República Dominicana, ¿o no? No, aquí no hay. Bien. Aquí hay muy buen respeto de parte de los católicos hacia los evangélicos y de parte de los evangélicos hacia los católicos. Tenemos mutuo respeto Doctor, y mutuo amor. aunque la como debe religión ser. no sea una obsesión ni un vicio, el sectarismo puede caer en la patología o hacer caer. De hecho que sí. El sectarismo es un tipo de fanatismo donde el individuo pierde en momentos dados la razón. Cuando se pierde el sentido lógico, de hecho, la fe va por encima del sentido lógico, porque hay cosas que no tienen sentido desde el punto de vista psicointelectual, y cognitivamente uno puede pensar o puede procesar una idea. Entonces hay cosas que desde el punto de vista del sentido lógico se le hace difícil a uno creerlo. Bien. Pero luego la fe va por encima de ese sentido lógico y ayuda al individuo. Parece que hay enfermedades del alma y hay sanidad del alma. Háblenos del seminario de sanidad del alma. ¿Quién nos dice? Adelante. Doctor. ¿Qué es? Sí, de hecho, la teoría de Skinner, donde Skinner dice que toda conducta es predecible, es explicable y es modificable. Nosotros vemos cómo las personas han sido marcadas, y en algunos casos en diversas etapas de la vida, hasta en el estado de infancia, cómo han sido marcadas. Y de hecho, las investigaciones arrojan luz que las emociones de una madre cuando pasa situaciones o emociones fuertes pueden afectar a su criatura aún antes de nacer. Y luego vemos ciertos comportamientos los cuales preguntamos por qué. Y eso tiene su explicación, pero desde el punto de vista de los resentimientos, de las experiencias dolorosas de la vida que a veces reservamos internamente, y se utilizan ciertos mecanismos psicológicos defensivos como es el suprimir o tener ese tipo de conducta. Entonces que es una ciencia, no una especialidad solamente. Sí, sí, claro que sí. ¿Verdad? Claro. ¿Cuándo es el seminario, don Pablo? Este sábado. ¿Dónde? En nuestro auditorio, en la 27 de febrero, esquina Isabel Aguiar. Ah, en el auditorio Sí, de la cristianización. Bien, yo invito ¿está abierto para todos, o solamente para los afiliados? No, para todo el mundo. Todo el para público. todo el que ¿A quiera qué ir. hora, don Braulio? Desde las 8 de la mañana hasta las 2:30, 1 de la tarde, con un refrigerio. 4 que se horas. va a servir. Bien. Y con una contribución de 1,000 pesos, porque hay gastos. Seguro. Sí. Bien, señores, el sábado de 8 a 1 en 27 con Isabel Aguiar, Frente a Pintura. Estanislao de la Cruz, Braulio Portes invitan al seminario de sanidad del alma que impartirá el licenciado José del Toro, quien es neuropsicólogo y teólogo. No se pierdan esa oportunidad el sábado a las 8 de la mañana. Adelante, don Braulio. Me gusta mucho la visita sorpresa que hace nuestro presidente a distintos sectores. Y mi recomendación a mi pueblo, político, no político, religioso, no religioso, mi recomendación es que le hagamos, ante todo problema que enfrentemos en la vida, le hagamos una visita sorpresa a Dios, comenzando por el presidente de la República y su gabinete. Gracias. Que le hagan una visita sorpresa al Señor, que el Señor se va a agradar mucho de eso y va a dar solución. Bien.